Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. Las noticias a la luz de la palabra. ¿Qué tal, amigos? Bendiciones, muy buenos días a todos y bienvenidos a otra edición más de las noticias a la luz de la palabra. Yo soy Pastor Julio Vientos, tu Pastor Julio Vientos, que te saluda. Hoy miércoles estamos aquí con ustedes llevando a cabo este programa, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. Contentos de poder llegar hasta donde tú te encuentres, en tu hogar, en tu trabajo, en tu auto, en tu casa, donde quiera que estés, a través de los diferentes dispositivos donde estamos saliendo y de todas las plataformas por las cuales estamos saliendo. Estamos saliendo por las plataformas de Generación News en Facebook, estamos saliendo también por el canal de YouTube de Pastor Julio Vientos, estamos saliendo por el Twitter de J. Vientos, estamos saliendo también por el canal de Telegram de Generación News también, y nos están escuchando en diferentes plataformas de audio como lo es TuneIn, MyTuner Radio, Euforia, Noticias, generacionnews.com. Así que estamos en diferentes plataformas saliendo con ustedes y contentos de poder estar con ustedes. Como siempre digo, al comienzo del programa, por favor, comparte este programa con todas las personas para que se vayan conectándole, dejarle saber a todo el mundo que ya hemos dado comienzo, ¿verdad? Que estamos aquí contentos y alegres de poder llegar a su casa en este programa. Déjele saber a todos que ya estamos en vivo y por favor envíeme su comentario, su saludo, déjeme saber de dónde me está viendo para poder saludarle en el día de hoy. Hoy tenemos un tema candente. Hoy vengo con un tema que llevo tiempo trabajándolo, que llevo tiempo trabajando en el mismo, y se titula Las 5 mentiras que se han infiltrado en la iglesia. Las 5 mentiras que se han infiltrado en la iglesia. Y hoy no te puedes perder el programa de hoy porque verdaderamente vamos a estar tocando este tema, y hoy vamos a concentrarnos solamente, porque no nos va a dar tiempo para mucho por el tiempo, ¿verdad? Porque solamente tenemos 1 hora de programa, pero hoy vamos a estar hablando sobre la primera mentira que se ha infiltrado en la iglesia. ¿Cuál es esa primera mentira? Vamos a mencionar también cuáles son esas 5 mentiras que se han infiltrado en la iglesia. Las vamos a identificar, las vamos a desenmascarar y vamos a hablar sobre esto, pero hoy vamos a hablar de esa primera mentira. Yo llevo tiempo dándole, ¿verdad? Como yo digo, estudio y mucho a meditación a este tema, ya que con el tiempo que llevo haciendo este programa y, ¿verdad? Como pastor que soy, me he dado cuenta de estas 5 mentiras que se han infiltrado en el cuerpo de Cristo, en las iglesias, y cómo las mismas están destruyendo la iglesia de adentro hacia afuera. Así que el programa de hoy es un programa número 1. Va a ser un programa bien educativo, ¿ok? Porque voy a traer información que quizás usted nunca había escuchado, pero va a ser un tema bastante educativo.
Hoy quiero enseñar, hoy quiero educar a cada uno de los oyentes que me escucha y que está conmigo en el día de hoy, y de los que me ven a través de las diferentes plataformas, para que usted pueda equiparse. Mi propósito, acuérdese, como siempre yo digo, es poder equipar al cuerpo de Cristo en todas estas temáticas, ¿verdad?, que estamos enfrentando en la sociedad y como cultura. Así que, por favor, le voy a pedir un favor. Le voy a pedir, número uno, el favor de que le deje saber a todo el mundo que ya hemos dado comienzo, que le avise a todos para que se vayan conectando y no se pierdan el programa de hoy, ¿verdad? Yo sé que quizás hay algunas personas que están todavía como medias perdiditas, porque recuerden que como estábamos transmitiendo por la página de Facebook de Generación News, y la página de Facebook de Generación News, pues Facebook no las canceló, no las quitó. Usted sabe cómo es esto, hay cosas que decimos que a ellos no les gustan y ellos no explican por qué te cancelan, pero lo cancelan. Obviamente, pues el presidente y fundador de Generación News abrió otra página, que es la página de Última Hora, Generación News Noticias, de Facebook, que por ahí estamos transmitiendo ahora mismo, pero sabemos que había mucha gente en la otra página que veía, y ahora pues obviamente pues no saben quizás dónde están. Si usted conoce a alguien, déjele saber, mira, estamos aquí en esta página, o déjele saber que estamos en el YouTube de Pastor Julio Vientos, ¿ok? Y entonces estábamos transmitiendo también tanto por mi Facebook de Pastor Julio Vientos, pero tuvimos que suspender de transmitir también por ahí porque Facebook no le gusta que transmitamos por muchas plataformas de Facebook, o sea, por varias páginas de Facebook a la misma vez el mismo contenido. No entiendo eso, porque eso siempre se ha hecho, ¿verdad? Pero es lo que hablamos, es el contenido que traemos. Como el contenido que traemos es un contenido que es un poco difícil, un poco cargado, un poco que reta la narrativa, que reta obviamente la cultura, hacia dónde va la cultura, o sea que estamos yendo contra la corriente. Entonces, pues obviamente está lo que se conoce la cultura de cancelación, que esta gente de las redes sociales son unos expertos en la cultura de cancelación, y la manera en que ellos tratan de evitar de que el mensaje llegue, se escuche y se pueda llevar a cabo es a través de cancelarte, de invisibilizar tu programa, invisibilizar lo que estás haciendo. Entonces es bien importante que no permitamos eso, y la manera en cómo vamos a no permitir eso, número uno, es compartiendo este video en las redes sociales de ustedes. Número dos, es dejándole saber a todo el mundo que usted conozca que ya estamos en vivo aquí en esta plataforma de Generación News, o en el Face, o en el canal de YouTube, perdón, de Pastor Julio Vientos, o en mi canal de Twitter, que estoy en vivo ahí también, o en las otras plataformas que estamos saliendo. Y tercero, otra manera de también lograrlo es que usted comente mucho en el programa. Mientras más comentarios usted haga, más difícil se le hace a Facebook el poder invisibilizarnos, porque obviamente el video se va más viral. Y también, no solo eso, sino que mientras más también usted comparte el video, pues también más difícil se le hace a Facebook con sus algoritmos de poder, ¿verdad? Invisibilizarnos o limitar quién ve este contenido cuando abren sus plataformas. Así que también estamos en Telegram, eso es así. También estamos en nuestro canal de Telegram de Generación News. Ahí estamos también. Así que nada, mi gente, déjele saber a todo el mundo, por favor, comparta este video y comente, ¿ok? Así que en el día de hoy vamos a entrar, no voy a dar titulares, aunque tengo algunos, pero no voy a hablar de los titulares hoy porque quiero concentrarme en el tema que nos corresponde para el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que yo llevo hace tiempito trabajando, estudiando, leyendo, documentándome. Estoy preparando una conferencia que quiero dar a mi congregación, a mi iglesia, sobre esto, pero le voy a dar la primicia a ustedes que están conectados aquí conmigo. Y es el tema de las 5 mentiras que se han infiltrado en la iglesia de hoy. ¿Okay? Las 5 mentiras que se han infiltrado en la iglesia de hoy. Esto es un tema delicado, lo que yo voy a compartir, porque obviamente voy a hablar de cosas que están ocurriendo hoy día en el seno de la iglesia en general y en el seno del cuerpo de Cristo,
Y es importante que estemos bien atentos a lo que yo le voy a compartir, mi gente. Estamos viviendo en un tiempo bien difícil, ¿ok? Yo quiero que usted tenga eso presente. Estamos viviendo en un tiempo bien difícil, en un tiempo bien diferente. Esto es como que uno se acostó a dormir y cuando se levanta al otro día, uno ¿verdad? Se levantó como que en otro país, en otro lugar, en otro planeta, ¿verdad? Las cosas han cambiado drásticamente en los últimos 10 a 20 años en esta nación, Estados Unidos, en mi país, en Puerto Rico, y yo sé que en el mundo entero, incluyendo Latinoamérica y Europa. Es mucho más difícil en este tiempo criar hijos. Los niños que se están levantando en este tiempo y los adolescentes y los jóvenes, yo tengo 3 hijos, ¿verdad? Uno ya es adulto, que tiene 25 años, pero los otros dos tienen 18 y 15, ¿verdad? Todavía son adolescentes. Y criar en esta época con el bombardeo tan tenaz y tan fuerte e intencional que hay en los medios de comunicación, que hay en las redes sociales, el acceso a la información que hay hoy día es un acceso ilimitado, pero a la misma vez hay mucha información falsa. Hay mucho fake news, hay mucha información falsa, hay mucha manipulación de información. Y algo que es bien interesante, y yo quiero que usted sepa algo. Como usted sabe, este programa está enfocado siempre en el análisis de noticias o en la discusión de temas, todo desde una cosmovisión bíblica, todo desde una cosmovisión cristiana, ¿ok? Y esto es bien importante porque yo sé que los que me siguen tienen esto claro, pero aquellas personas que quizás me vean por primera vez, por ejemplo, este programa sale hoy también, más adelante, en el canal Telenorte de Puerto Rico, que es un canal de televisión, el canal 19.1, que obviamente cubre el área oeste y el área este de Puerto Rico. Y si usted me ve por primera vez ahí, pues yo quiero dejarle saber que este programa se enfoca en eso. Por eso se titula Las noticias a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque como pastor, yo soy pastor y obviamente quiero decir que yo no escogí ser pastor, para que usted sepa. Eso es para empezar. Esto no es un llamado que uno escoge, esto es algo a cual Dios llama a uno y Dios posiciona a uno, ¿verdad? El pastorado es una de las tareas más difíciles que uno puede enfrentar. Sobre todo en este tiempo, si pastorear era difícil antes, en este tiempo es triplemente más difícil pastorear. ¿Por qué es triplemente más difícil pastorear en este tiempo? Porque el acceso a la información que la gente tiene y a la falsedad que hay allá afuera es un reto gigantesco para trabajar con los problemas existenciales de las personas. Entonces se ha creado una generación de creyentes sincretistas, y no solamente sincretistas, sino una generación de creyentes bien, ¿cómo sería la palabra? Quiero usar una palabra que usted me pueda entender, bien superficiales, un cristianismo bien superficial. El cristiano promedio, ¿verdad? Y esto incluye todas las iglesias. Yo no estoy haciendo una excepción con la iglesia que pastoreo, mi iglesia también. Del porcentaje del 100% de gente que usted tiene en la congregación, yo quiero que usted sepa, o de los que tenemos en las congregaciones, yo quiero que usted sepa que solamente un 2% tienen una cosmovisión bíblica. Eso lo que significa es que solamente un 2% de las personas conocen la Biblia, estudian la Biblia, toman la Biblia en serio, reconocen la Biblia como la autoridad superior e incuestionable, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Pero también tenemos que tener bien claro que ese 2%, por decirlo así, ¿verdad?, que salió en las últimas estadísticas. De hecho, esta estadística de este 2% no es algo que yo me estoy inventando. Esto fue una estadística que salió de la Universidad Cristiana de Arizona, el Departamento de Estudios de Cultura, que se llevó a cabo precisamente este año para el mes de mayo, si no me equivoco, de mayo o abril. Y estas estadísticas salieron de que obviamente solamente un 2%
de la congregación en general tiene una cosmovisión bíblica. Y peor aún, que muchos pastores tampoco tienen una cosmovisión bíblica, ¿verdad? Como se espera. Así que usted se puede imaginar, si lo que está saliendo de los púlpitos es eso que está saliendo, pues obviamente no es de extrañarse que tengamos una generación de cristianos súper autosensitivos que solamente piensan que el culto estuvo poderoso o que el culto estuvo tremendo cuando hay gritos, cuando la gente se cae al piso, cuando se habla en lengua, nada en contra de eso, ¿verdad? Cuando hay mucho aspecto emocional, pues ellos dicen que el culto estuvo tremendo, pero usted le pregunta de qué predicó el pastor, nadie se acuerda de lo que predicó el pastor. Y si se acuerdan, o usted ve el video, usted se pone a escuchar que los mensajes están dirigidos mucho a 5 pasos para salir de esto, 8 pasos para prosperar, 5 pasos para ser feliz, 3 pasos para esto y para lo otro. No hay profundidad en la palabra, no hay una, un, un estudio responsable, es la palabra que estaba buscando, de la escritura, donde se pueda transmitir obviamente un fundamento sólido, de doctrina sólida a la gente. Eso ya es bien raro que usted lo encuentre en una iglesia, bien raro. Hoy día, obviamente, lo que más se usa es la estrategia para atraer a la gente, ¿verdad? Nos dice, para atraer a la gente, para atraer a los jóvenes, ¿verdad? Pues tenemos que cambiar la manera en que el altar está, tenemos que tener ciertas luces, tenemos que tener un estilo de música, el pastor se tiene que vestir de cierta manera. Y yo no tengo nada en contra, yo quiero que usted sepa que yo no tengo nada en contra en que usted tenga luces en el altar, de que usted tenga cierto estilo de música y cierto tipo de cosas, pero no podemos negar y no podemos tapar el cielo con la mano, mi gente. No podemos tapar el cielo con la mano. Y yo sé que esto es una conversación bien difícil, bien tediosa, bien difícil de llevar, porque muchas veces no nos gusta reconocer a los pastores que hemos mordido el anzuelo de lo que está allá afuera para traerlo acá adentro a la iglesia. Todo por el hecho de retener personas, de atraer más personas. Y entonces el problema que ha habido con todo esto, y todo esto que le estoy diciendo es una introducción para lo que voy a hablar. El problema con todo esto es que si lo que trae a estos jóvenes y lo que trae a la gente es mi calidad de música en la iglesia, y no tengo nada en contra de eso porque a mí me gusta la calidad de música, de hecho yo abogo por la calidad de buena música en la iglesia. Si lo que trae a la gente es la calidad de música o el estilo, el ambiente que yo creo, con la iluminación, con todo este tipo de cosas, ¿verdad? Si eso es lo que atrae a la gente, lamentablemente esa es la maquinaria que tenemos que seguir alimentando para poder retenerlos. Porque cuando ya no tengamos eso, pues obviamente se van a ir a otro lugar donde sí esté eso. Entonces, esto es una realidad que yo quiero que usted sepa. Y esta realidad se agudizó, ¿ok? Se agudizó y se vio mucho más presente y visible cuando ocurrió la pandemia en el 2020. Cuando ocurrió la pandemia en 2020, ocurrieron muchísimas cosas. La primera cosa que ocurrió es que todas las iglesias, incluyéndonos nosotros nos reuníamos en una escuela, no nos podíamos reunir, obviamente, porque estábamos en una escuela, ¿verdad? Y las escuelas cerraron. Pero una de las cosas que ocurrió, nos guste o no, es que quizás por el desconocimiento y lo que estaba pasando, las iglesias mordieron el anzuelo y las iglesias cerraron sus puertas, al igual que todo el mundo cerró sus puertas. Y no solo eso, sino que la iglesia obedeció ciegamente todas las instrucciones del gobierno, poniendo como excusa, ¿verdad? No, Romanos capítulo 13, tenemos que obedecer las autoridades, etcétera, etcétera. Pero no nos dimos cuenta que las autoridades cruzaron una línea bien fina, y que hicieron un experimento con todo el mundo, incluyendo con nosotros los cristianos. Y el experimento que hicieron con la iglesia es que podemos doblegarla
podemos cerrarla, podemos darle instrucciones y podemos decir cómo adoren y cómo no adoren. Eso ocurrió, y nos guste o no, es un tema difícil, lo sé, pero eso sí ocurrió. Y la mayoría nos rendimos ante eso supuestamente en nombre de la empatía y el amor, ¿ok? Y quiero hacer eso porque ese era el discurso que se llevaba a cabo. Con el tiempo nos dimos cuenta que fue una cogida de bobo a todo el mundo. No estoy diciendo con esto que el virus no haya sido una realidad. Si el virus era una realidad, gente murió y el virus era cierto. Pero a lo que me refiero es que no era una realidad las estadísticas, no era una verdad los números que daban por los medios, había una manipulación brutal de información allá afuera de las cosas. Y obviamente caímos en eso y el experimento funcionó. El experimento funcionó de que la iglesia se podía cerrar y que la iglesia podía obedecer lo que el gobierno dijera. El 2020, ¿verdad? Y la pandemia mostró muchas cosas. Entre ellas, mostró realmente quiénes eran los cristianos verdaderos y quiénes eran los falsos. Quiénes eran los que realmente estaban en la iglesia porque amaban a Jesús y habían tenido un encuentro genuino con Dios. Y quienes sencillamente eran simpatizantes, fanáticos de campo, quienes eran sencillamente los que venían para recibir y nunca para dar, quienes eran solamente los que estaban ahí por estar y nunca tenían un compromiso ni con Dios, ni con la iglesia local, ni con nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pastores yo sé que tienen la experiencia y pueden concordar conmigo que después que las iglesias reabrieron, mucha gente no regresó. Algunos no regresaron por miedo, ¿verdad? Otros le exigían a la iglesia, usted tiene que tener esto para yo poder llegar allí y congregarme. Y poder llegar allí, usted tiene que tener las sillas a 6 pies de distancia, tiene que tenerme mascarillas, tiene que tenerme hand sanitizer, tiene que tenerme esto. Si no tiene todos estos protocolos puestos, pues yo no visito. Pero era bien curioso porque los pastores que sí hicimos todo eso, inclusive sacrificamos nuestro liderato para 2 cultos, ¿verdad? Para que trabajaran en 2 cultos, esas personas que hablaban eso y que decían eso, no venían a la iglesia, preferían quedarse en la casa, verlo online. No venían a la iglesia, pero iban al mall, iban a la playa, se reunían con familiares y amigos en su casa y salían por ahí. ¿Ve? Entonces, eso es un doble discurso. Ahí yo empecé a ver, yo en lo personal, yo empecé a ver un doble discurso y una realidad, una mentira enraigada en el corazón de mucha gente. Y yo sé que de esto no se habla mucho porque al principio nos decían, algunos de los que nos opusimos a eso, nos decían insensibles, nos insultaban en las redes, nos ponían nombres. Bueno, qué epítetos y nombres no nos dijeron, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces la gente se acostumbró a la comodidad de estar en casa, de ver un culto desde casa, ¿verdad? Y desde la pandemia para acá, en muchas iglesias los estudios bíblicos menguaron grandemente. Ya iban menguando, ¿verdad? Pero menguaron más grandemente porque la gente no llega, la gente no viene. ¿Por qué? Porque, salí tarde del trabajo, lo veo en casa. O sea, en otras palabras, y esto lo voy a decir con mucho respeto, pero nosotros mismos, los pastores y la iglesia, le hicimos fácil las cosas a la gente. Se la pusimos en el plato, se la pusimos bien fácil a la gente para poder, ¿verdad? Proseguir con el trabajo. Y yo soy pro tecnología. De hecho, hago este programa, ¿verdad? Que se transmite a través de las diferentes plataformas tecnológicas. Yo soy pro tecnología, soy de los que estoy de acuerdo con que se transmita la prédica, el culto, el estudio bíblico. Pero yo pienso que esas herramientas, por ejemplo, cuando se trata de estudio bíblico, de la prédica, son buenas para aquellas personas que están en su hogar porque no pueden salir, porque están enfermos, tienen alguna situación de salud, o hay alguna situación de cual no le permite poder llegar a la congregación, a la iglesia, ¿verdad? Viven en otro estado y están viendo el culto de esta iglesia, ¿verdad? Pero si usted vive cerca, a 1 hora, a menos de 1 hora del lugar, etcétera, etcétera, y usted no llega porque se queda
en la casa, en la comodidad, hay un problema del corazón ocurriendo, hay un problema serio del corazón. Entonces, hay una crisis. Yo quiero que usted sepa que hay una crisis, ¿ok? Hay una crisis de la que no se está hablando, ¿verdad? Aunque ya, ¿verdad? Las iglesias hace tiempo que abrieron, yo estoy seguro que la mayoría de los pastores le van a decir a ustedes que el 80% de las personas que están en nuestras congregaciones no son los que estaban antes, porque muchos no regresaron, otros sencillamente se mudaron, otros pues sencillamente no volvieron más, ¿entiendes? Por las razones que sean, no voy a hablar de las razones, porque esas razones pues cada cual, ¿verdad? Tendrá que darle cuentas a Dios por sus decisiones y no a uno como pastor, ¿verdad? Sino cuentas al Señor. Así que esta es la realidad que nosotros estamos viviendo hoy, querida iglesia y querida gente que me escucha y que me ves. Esta es una realidad. Hay una crisis. Encima de eso ya había una crisis en la iglesia de falsa doctrina, ¿verdad? De muchas doctrinas y de falsos evangelios corriendo dentro de las iglesias. Por ejemplo, el falso evangelio de la prosperidad que ha arropado la iglesia y que ha sido un detonante de adentro hacia afuera de destruir la iglesia grandemente. Encima de eso, el evangelio de la teología de la liberación, el falso evangelio de la teología de la liberación, que la teología de la liberación no es otra cosa que el lado religioso del socialismo, del marxismo, ¿verdad? Que se ha metido también dentro de la iglesia y que se ha predicado desde los púlpitos. A eso también le llamamos las diferentes enseñanzas erradas y las diferentes enseñanzas erróneas que hemos estado escuchando y que vemos por ahí, como esta famosa enseñanza de la paternidad espiritual, ¿verdad? Que están enseñando por ahí, que ahora le llaman al pastor papá y a la pastora mamá, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que lleva, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Y usted puede justificar y traer textos bíblicos sobre eso, mire, pero eso se cae en los primeros 2 pasos de discusión teológica y doctrinal, eso se cae porque no cumple con lo que es el filtro, obviamente, de la escritura. Y entonces ya la iglesia venía con una enfermedad, y esa enfermedad que venía es la enfermedad de la, yo le llamo la enfermedad de la ignorancia bíblica y del analfabetismo bíblico, ¿ok? Del alfabetismo bíblico. Suena duro, pero esta es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Después del 2020, después que pasó todo esto de la pandemia y después de que pasó todo esto del famoso reseteo, como se llama, ¿verdad? La iglesia no fue la misma, la iglesia cambió, hubo muchos cambios y hubo muchas agendas que se adelantaron durante ese tiempo, agendas políticas, agendas globales, aún agendas religiosas. Y yo quiero que usted sepa que hubo agendas religiosas y perversas que se adelantaron durante esa época y que se infiltraron dentro de la iglesia. Entonces, hay 5 mentiras, disculpen, hay 5 mentiras que se infiltraron en la iglesia y que mucha gente no se dio ni cuenta. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Miren, yo le voy a hablar de eso después de la pausa, ¿ok? Vamos a una pausa de nuestros auspiciadores, son las 8:31. Y después de la pausa vamos a entrar de lleno y sin parar en estas 5 mentiras. Y recuerde, voy a concentrarme en una porque no me va a dar tiempo de hablar de todas. Y luego voy a continuar con el resto de esas mentiras el viernes, no mañana jueves, porque mañana jueves tengo a Carlos Sánchez en los jueves de Provida que siempre tenemos. Y tenemos mucha información importante que compartir mañana con ustedes. Pero hoy vamos a arrancar con esto. Pero antes de arrancar con esto, yo quiero que usted me deje su comentario. Yo, ¿verdad? Le pido disculpas si esta introducción ha sido larga, pero quiero dejar esto claro, porque es que no quiero dejar espacio para malas interpretaciones ni para especulaciones de nada, sino que quiero realmente que tengamos las cosas claras como deben ser, ¿verdad? Así que vamos a una pausa de nuestros auspiciadores, de los comerciales que tenemos. Y cuando regresemos de la pausa, vamos a entrar de lleno en lo que son las 5 mentiras que se han infiltrado en la iglesia de Cristo. Así que, por favor, comparte este video, déjale saber a todo el mundo que estamos en vivo y que arrancamos con esto ahora, aquí en las noticias a la luz de la